Buenas, soy Gabriel Loy. Voy a estar comentando la quinta partida del match entre Daniel Papadopoulos y Roberto Álvarez. El ritmo de juego es 1 hora y media más 45 segundos desde la jugada inicial. El match estaba empatado, la primera partida había sido tablas, Daniel había ganado la segunda, Roberto había ganado la tercera y habían vuelto a empatar en la cuarta partida. En este caso, Daniel volvía a jugar con blancas, repitiendo color, ya que en la partida anterior también había jugado de blancas. Y esta vez decidió abrir con D4. Roberto jugó caballo F6, caballo F3, E6, C4, D5, caballo C3. Con esto se podría transponer a una especie de gambito de dama rehusado. Alfil B4 es una línea que está bastante de moda en Elite, que se está jugando mucho. Otra línea posible seguiría luego de Alfil E7, que es una línea más sólida, pero bueno, Roberto eligió Alfil B4, clavando el caballo, E3, enroque corto, Alfil D3 y D por C4. El negro siempre trata de retrasar esta captura hasta que el blanco haya decidido mover el alfil, ya sea a E2 o a D3, para que pierda un tiempito, digamos. En caso de que, por ejemplo, E3, si el negro aquí decidiera jugar peón por, el blanco iría de una sola vez al punto C4. De esta manera, este, llega el alfil a C4, pero en dos tiempos, lo cual es una pequeña mejora, digamos. Caballo BD7, una jugada natural, enroque corto. Y aquí ya Roberto comete una imprecisión que es torre E8. Acá como jugadas naturales podría ser B6 con idea de alfil B7 y luego jugar C5 o jugar C5 directamente, con lo cual se llegaría a posiciones en varias líneas, a posiciones de peón dama aislado. Luego de peón por y peón por, el blanco tendría un peón aislado a cambio de buena actividad de piezas y columnas para sus torres. Sin embargo, aquí jugó Roberto torre 8. Cuando le pregunté, lo que él me dijo es que la idea de él era romper con E5, pero en la mayoría de las aperturas de peón dama, de D4, D5, suele ser bastante difícil terminar rompiendo con E5. Si aquí el negro jugara este, D5 directamente, se encontraría con la jugada caballo G5, atacando con dos piezas, tanto con el alfil como con el caballo, el punto F7. Daniel jugó de manera natural, dama C2 y caballo B6. Una segunda imprecisión para mi gusto. Acá, como decía antes, era más natural jugar con un plan de B6, alfil B7 y si bien el negro tiene un poco menos de espacio, tiene todas sus piezas más o menos desarrolladas y un medio juego jugable. Sin embargo, yo de caballo B6, alfil D3, jugada natural. H6 elige jugar Roberto. Siempre el plan de Roberto de no jugar C5 tiene que ser romper con E5. Por eso lo está preparando. Con H6 lo que hace es evitar los saltos de caballo a G5 presionando en F7 y en H7. E4, buena jugada de Daniel, controlando mejor el centro. Caballo F a D7, siempre preparando la ruptura E5.
A3, digamos, preguntándole al alfil si va a cambiarse en C3 y si no obligarlo a que se retire una casilla más pasiva. Roberto elige, creo yo, con buen criterio alfil F8. Si el negro aquí tomara alfil por, peón por, el blanco tendría un muy buen centro de peones. Estos peones aquí son muy sólidos y eso ya le daría, creo, una posición de bastante ventaja al blanco. Por eso Roberto elige alfil F8, manteniendo la pareja de alfiles. B4, ganando espacio. Y finalmente llega la ruptura E5, que ya a este punto es una jugada bastante única para hacer. Ya la posición del negro es ciertamente inferior y la única forma de buscar liberarse es entregando el peón de E5. Peón por C6, controlando los saltos de caballo a D5. Alfil F4. Daniel termina de desarrollar todas sus piezas. Su idea va a ser llevar las torres al centro, a la columna C y a la columna D, o a la columna D y a la columna E. Caballo B8. Ya vemos que la posición de negro es bastante mala, tiene, salvo el caballo de B6, todas sus piezas en octava. El alfil de F8 está siendo restringido por los peones de A3 y B4 y el peón de E5. Y hace caballo B8 con la idea de sacar el alfil posiblemente a G4 o si es posible también a E6. Daniel juega torre a D1, una jugada natural, amenazando en algunas líneas algún descubierto sobre la dama negra. Por eso Roberto se retira con dama E7. Y aquí Daniel juega alfil G3, que es una jugada bastante sólida. Acá la máquina recomienda como mejor jugada caballo D4, con la idea eventualmente de empujar con E6 y seguir abriendo la posición del rey. Sin embargo, alfil G3 le da al negro la posibilidad de jugar, de desarrollar su alfil con alfil G4 y luego volver con el caballo a D7. O incluso otra jugada interesante podría ser A5, con la idea de que si toma peón por, luego de torre por, la dama y la torre estarían presionando sobre el peón de A3 y el negro podría conseguir activarse un poco. Sin embargo, Roberto trató de buscar ataque en esta posición, jugando G5 y al mismo tiempo activar el alfil vía G7. Esto le permitió a Daniel jugar caballo D4, que era la idea anterior que proponía anteriormente, alfil G7 activando y caballo F5, una jugada bastante fuerte. Alfil por, única o medio única, y luego de peón por vemos que el blanco va a entregar o va a devolver el peón de 5, pero a cambio va a quedar con las piezas muy activas. Y vemos que el rey del negro está quedando cada vez más inseguro. Alfil por, y acá una jugada muy interesante era F6. Luego de dama por F6, alfil H7 jaque, rey G7, caballo E4 atacando la dama y saliendo del ataque de conjunto del alfil y la dama. Dama E6,
F4 y vemos que hay un ataque muy fuerte sobre Rey Negro, que Rey Negro está muy inseguro. Luego de peón por, alfil por, vemos que las casillas centrales y las casillas periféricas al rey están débiles. Existen amenazas de caballo de 6, existen ciertas líneas, posibilidad de jugar alfil por H6 inclusive, y vemos que la torre, la torre de A8 negra y el caballo de B8 están sin desarrollar, mientras que el blanco tiene todas sus piezas muy activas. Sin embargo, Daniel elige otra línea bastante interesante que mantiene la tensión y la iniciativa, que es torre F a E1, activando la última pieza que le falta. Caballo de 7 defendiendo el alfil. Torre 2, amenazando doblarse tanto en la columna D como en la columna E, dependiendo de lo que juegue negro. Dama F8 para salir de la clavada. Caballo E4, centraliza el caballo y además amenaza, entre otras cosas, F6. Por eso el negro se ve forzado a jugar F6 él para que no le jueguen F6. Pero esto deja débiles las casillas blancas del rey. Aquí Roberto ya directamente está prácticamente entregando un peón. Daniel decide tomarlo luego de alfil C4, caballo D5 tapando, alfil por, peón por, torre por. Y aquí vemos que el blanco tiene un peón de más, aunque está doblado, pero sobre todo lo que tiene es una mucho mejor actividad de piezas y una mucho mayor seguridad del rey. Caballo B6 atacando la torre, torre C5. Vemos cómo Daniel va mejorando sus piezas a medida que va incrementando también la presión. Torre a D8, alfil por, peón por y dama B3. El, el blanco siempre mantiene cierta iniciativa y cierto ataque sobre el rey negro, además de que vemos que tiene ahora un peón pasado en el flanco rey. Rey H8, H4, Daniel busca siempre abrir más la posición del rey negro y al mismo tiempo se va dando un aire. Acá ya ambos jugadores tenían muy poco tiempo, ambos contaban con menos de 5 minutos en el reloj. Roberto toma el peón de F5, pero Daniel sigue abriendo la posición del rey. Torre H3, buscando pasar la torre 3 para pasar la torre por H3. G4, Roberto busca impedirlo. Torre 1, Daniel va buscando maniobrar con las torres para posiblemente doblarse en la columna C o jugar caballo, incluso caballo G3 y atacar la dama y el peón de D5. Torre D4, Roberto busca activarse, pero ya aquí la posición es bastante mala. Dama E3, busca pasar la dama al ataque, amenaza dama H6 jaque. Rey G7 para impedirlo. Caballo G3. Dama G6. Aquí ya realmente no hay jugadas buenas para el negro, se le está cayendo el peón de E5, torre por E5, y bueno, aquí Roberto se cuelga, digamos, la pieza luego de torre D a D8. Si quería seguir luchando tendría que haber jugado retirado la torre a F8 o H8, pero ya la posición es realmente perdedora. Torre H8, torre por E8 y aquí Roberto elige abandonar.
Bueno, con esto el match queda un punto arriba Daniel. Este, y la próxima partida va a jugar Roberto con Blancas. Ya bastante forzado a ganar, teniendo en cuenta que quedan 3 partidas. Así que bueno, espero que les haya gustado el resumen y los esperamos en el club para seguir viendo cómo se desarrolla el match. Muchas gracias y hasta luego.